Vamos a entrar de una vez a detalle al tema de lo que vamos a hablar en esta mañana o mediodía, para que finalicemos de esta manera el estudio que hemos estado llevando durante toda esta semana. El domingo pasado iniciamos con el tema de las fiestas de Jehová y estuvimos viendo el cumplimiento de cada una de ellas en la obra de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, cada una de las cosas que el Señor realizó, cómo vimos o estudiamos cómo eran un cumplimiento de cada una de esas fiestas. Así que, hermano, sin que nos ayuden las pantallas, vamos a mencionar las 7 fiestas en orden. Espero que a estas alturas ya las conozcamos todas. La primera es, adelante. Amén. Otra vez, juntos. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de la expiación y los tabernáculos, ¿sí? Fiesta de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de la expiación y fiesta de los tabernáculos. A ver si nos da tiempo, voy a tratar de dejar un poco de tiempo para hacer un breve repaso al final de las 7 fiestas, pero vamos sin más preámbulo, hermano, a la fiesta número 7, que es la fiesta que nos toca hoy. El 6 es un número de hombre y es asociado también, y espero que usted no se vaya a asustar con esto, pero el 6 es un número asociado tanto al hombre como al satanismo. Por esa razón, el número de la bestia es el 666, porque el 6 nos habla de sufrimiento. Anoche estuvimos hablando de cómo la fiesta de la expiación representa el sufrimiento, representa la tribulación, representa el dolor, el castigo que Dios soltará o liberará sobre este planeta y todos los que estén en este planeta, conocedores de Dios o no conocedores de Dios, pueblo de Dios o no pueblo de Dios. Los impíos, con todo lo que suceda, serán más impíos. Los santos, con todo lo que suceda, tendrán, como siempre, 2 caminos: limpiarse más, purificarse, para en ese momento sí ser considerados verdaderamente trigo, terminar de emblanquecer sus vestiduras y poder ser dignos con la primer cosecha que ya se levantó, o definitivamente ensuciar por completo sus vestiduras, apartarse completamente de Dios en este tiempo de sufrimiento, seguir al anticristo, recibir la marca de la bestia y de esta manera perder totalmente su salvación para siempre. La expiación es un tiempo de tribulación. Expiar significa pagar una culpa con un castigo o con una pena. Eso es expiar. Implica castigo, implica pago. La fiesta número 6. Bueno, la fiesta número 7, hermanos, 7 es número de Dios. 7 es número de plenitud. 7 es llamado o es considerado el número de Dios, el número perfecto. Vamos a estudiar la fiesta número 7 y es la fiesta ¿de qué, hermanos? De los tabernáculos, fiesta de los tabernáculos. Vamos a hablar un poquito de manera general en qué consistía para Israel, qué era lo que hacían, qué se realizaba, y luego vamos a entrar un poquito a su aplicación espiritual, o para nosotros como iglesia, qué significa, qué representa esta iglesia, esta fiesta, qué representa esta fiesta para nosotros. Bueno, fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se hacía en esta fiesta, hermano?
Primero se celebraba el día 15 del mes de Tishri, que es el mes séptimo. El día de su celebración era el día 15 del séptimo mes, que era el mes de Tishri, y se efectuaba 5 días después de la expiación. Ahora, oiga bien, 5 días después de la expiación. Su nombre hebreo, la forma hebrea de decirlo, se dice Sukkot. Sukkot se traduce o significa cabaña, enramada, choza, tabernáculo. Lo repito, la palabra Sukkot en hebreo significa cabaña, enramada, choza o tabernáculo. Eso es lo que significa la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Como dije, se hacía el día 15 del mes de Tishri, 5 días después de la expiación. ¿Y qué era lo que pasaba y qué simbolizaba y a qué apuntaba? Bueno, la fiesta de las cosechas era la última cosecha. Diga conmigo, última. Era el último levantamiento del año agrícola. La última cosecha del año se hacía en el 15 del mes de Tishri, ¿sí? Que era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué cosa se cosechaba? Se cosechaban las uvas con las cuales se hacía el vino, ¿sí? Los viñedos eran cosechados, el mosto se producía de ahí. Pero también lo segundo que se cosechaban eran las aceitunas. Las aceitunas de las cuales ellos producían el aceite de olivo, precisamente porque venían de los olivos o de las aceitunas. Entonces, esto era lo último que cerraba la cosecha del año. De ahí en fuera se acababa el asunto, agrícolamente hablando, por supuesto. Se acababa el asunto. Era la última cosecha. Uvas para cosechar vino y aceitunas para cosechar o para producir con las aceitunas el aceite. Esto es lo que pasaba en la fiesta de los tabernáculos. Los judíos, los hebreos, estaban obligados a por 7 días abandonar sus casas para habitar en ramadas o tabernáculos por 7 días y regocijarse en Jehová. Oiga bien, por 7 días los hebreos se iban de sus casas. Yo no sé en el tiempo de Jesús de qué eran hechas las casas, pues las películas muestran algunas casas hechas de piedra inclusive, algunas tal vez eran de adobe, de barro, yo no sé de qué eran las casas en realidad. Los palacios romanos ciertamente eran majestuosos, eran construidos de pura piedra, pero los hebreos en esta fiesta abandonaban sus casas. De lo que fuera que estuvieran hechos sus casas, las abandonaban y se iban a enramadas que por supuesto previamente habían construido. Por supuesto, con anticipación habían conseguido o comprado o pagado a alguien para que se las hiciera, pero era una pequeña choza, era un pequeño tabernáculo, era una pequeña enramada a la que los hebreos se iban a vivir ahí por 7 días. Por 7 días se quedaban en algo muy parecido a eso que está apareciendo en nuestras pantallas. Pero oiga bien, lo interesante de esto es que el mandato para los hebreos era que por los 7 días hubiera regocijo. Hermano, en la fiesta 6, expiación, ha pasado un tiempo de sufrimiento, un tiempo de dolor, un tiempo de humillación, en donde el pueblo hebreo pedía perdón, afligía su alma delante de Jehová. Pero la fiesta número 7 era una fiesta de gozo, era una fiesta de alegría, era una fiesta de regocijo, bajo chozas, bajo enramadas, bajo tabernáculos. Por eso la fiesta o el nombre es fiesta de los tabernáculos, pero se regocijaban en Jehová.
Adoraban, cantaban, bailaban, danzaban, comían, hacían banquetes y era fiesta para el Dios de Israel. ¿Qué aplicación tienen los tabernáculos para nosotros como iglesia cristiana? ¿Qué significa o qué representa para nosotros la iglesia de Jesucristo esta fiesta número 7 de los tabernáculos? Bueno, implica muchas cosas y representa muchas cosas, pero vamos a tratar de empezar desde el principio. La palabra tabernáculo, el significado que tiene en la Biblia, el significado que tiene para Dios y para nosotros. Para empezar, quiero decirle que el tabernáculo, válgame la redundancia, tabernáculo de reunión, fue lo primero que Dios entregó a los hebreos cuando se les manifestó en el monte Sinaí. Entre otras cosas, la ley y otras cosas, les dio las ordenanzas, las especificaciones, las medidas para que ellos construyeran un tabernáculo. Y siempre vamos a ver a lo largo de la historia que al principio Dios les demandaba a su pueblo tabernáculos. Conforme va pasando el tiempo y los años, esa habitación de tabernáculo se convierte a templo. Luego de templo se mudará a otro tabernáculo que yo hablaré hoy, y luego a un final y último tabernáculo que también con la ayuda del Señor estaremos hablando. Así que vamos a hablar de los distintos tabernáculos que Dios ha ordenado a través de la historia. Yo no sé cómo vamos a hacer esto. Yo creo que me escuchan nada más porque son muchas citas que yo voy a leer. Pero hablemos del primer tabernáculo, el tabernáculo de Moisés. Entremos por ese. Tenía medidas, tenía especificaciones, tenía regulaciones de culto para que Dios pudiese habitar entre ellos. Hermano, escuche, y de ahí, si quiere, como le dije ayer, yo le regalo los apuntes, las gráficas, pero quiero que usted se lleve en su corazón lo que Dios quiere hablarnos. Empiezo con Éxodo 25, del 8 al 9. Estamos en el primer encuentro de Dios con Israel. No pierda eso. Éxodo 25, del 8 al 9. Dios hablando. Y harán un santuario para mí. Note esa palabra, santuario. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Leo ahora Éxodo 29, versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Repita eso conmigo, por favor. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El propósito del tabernáculo ordenado a Israel o a Moisés, como usted quiera, el propósito era que hubiera un lugar capaz de contener la presencia y la gloria de Dios. Que hubiera un lugar sobre el cual Jehová Dios Todopoderoso pudiera descender y habitar entre el pueblo. Por eso eran muy importantes las especificaciones, las regulaciones. No vamos a hablar de eso, pero usted conoce cómo libros enteros del Antiguo Testamento, capítulos tras capítulos, son exhaustivos, hermano, en las medidas, las especificaciones, los materiales, cómo debían ser las cosas, de qué manera, cómo tenían que ser labrados, y una cosa exhaustiva, hermano, que realmente es hasta tedioso estudiar todo eso, porque la casa tenía que ser perfecta,
porque la casa, el tabernáculo, tenía que ser correcto para que pudiera cumplir su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Habitaré en medio de ellos. 29:45. Habitaré entre los hijos de Israel. Ahora leo Levítico 26, 11 y 12. Levítico 26, 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Lo repito una vez más. Pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis mi pueblo. Yo moraré con ustedes. Yo andaré, Israel, entre ustedes. Yo caminaré entre ustedes. El primer tabernáculo, por lo menos de Dios, ordenado por Dios, tenía el propósito de que Dios habitara con ese pueblo, de que Dios caminara, de que Dios andara con ese pueblo. Israel anduvo con ese tabernáculo por muchos años en el desierto. Luego, cuando llegaron a la tierra prometida, todavía por algunos años más, hasta que por fin llegó David, quien empezó con los preparativos y los procesos para construir un templo. David se lo delegó a su hijo Salomón, y entonces es Salomón quien construye el primer templo de Dios, la primer casa de Dios. Aquí ya transiciona el asunto de tabernáculo, de choza enramada, transiciona a templo, y entonces Israel comienza a buscar a Dios en esta que era su casa. Este templo se mantuvo erguido o levantado en funcionamiento por muchos años, durante muchas generaciones, hasta que llevó la cautividad de los hijos de Israel. Hasta que un día descendió un rey poderoso, rey del mundo en ese entonces, llamado Nabucodonosor, con su imperio babilónico, y destruyó el templo. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Ese templo ahí cayó. Israel es llevado en cautiverio a Babilonia. Viene sucediendo otro proceso con las tribus del norte, el reino de Israel, el reino del norte. Pero ambos reinos terminan en cautividad y no hay templo porque fue destruido. Pasan muchos años. Israel sigue en cautividad, y todo esto lo estamos hablando los miércoles, si usted quiere conocer todos estos detalles. Pasan muchos años cuando Dios comienza, hermano, a permitir que ese pueblo regrese de la cautividad, que ese pueblo vuelva de la cautividad. Dios comienza a trabajar con estos gobernantes, con estos reyes poderosos, y comienzan a dar permiso para que ciertos grupos de personas comiencen a regresar a la tierra de Jerusalén. Y ahí es donde aparecen hombres como Esdras, hombres como Nehemías, hombres, sobre todo el principal, un hombre llamado Zorobabel, quien fue el responsable, con estos otros que acabo de decir, de levantar el segundo templo, ayudados por Ciro, rey de Persia, porque reyes van y reyes venían. Hermano, los reinos gobernantes cambiaban, un reino conquistaba a otro, y reyes van y reyes venían, hasta que vino este Ciro, quien no solo dio el permiso, sino que aún ayudó, contribuyó a los hebreos, a los judíos, y al mando de Zorobabel se construye el segundo templo de Dios, la segunda morada de Dios. Dicho sea de paso, fue este el templo que Jesús conoció. Fue este el templo en el que Jesús adoró. Fue este el templo en el que Jesús purificó. Cuando se le subió lo Dios y agarró el látigo, hermano, y comenzó a sacar a todos y a volcar las mesas y todo eso que usted sabe, fue en este templo, en el segundo templo. La historia dice que este segundo templo
no era tan especial para los judíos por una razón. Porque cuando los hebreos, muchos años después, cuando los hebreos caen en cautividad por el Imperio Romano o son conquistados por el Imperio Romano, Herodes hizo de las suyas en este segundo templo. Lo remodeló. El templo que había hecho Zorobabel y sus contemporáneos, lo remodeló, le hizo arreglos. Algunos escritores dicen que casi Herodes lo destruyó, casi lo destruyó y lo volvió a construir. Entonces, para los hebreos, o para muchos de los hebreos, este templo no era del todo tan santo como el primero, no era del todo tan especial como el primero por causa de lo que Herodes había hecho. Sin embargo, cuando Jesús viene y camina entre nosotros, Él nunca jamás demeritó el templo. Si usted lee los evangelios, no hay ninguna palabra en contra del templo, o nunca el Señor dijo: este templo no es digno, este templo no es bueno porque fue construido por Herodes, para nada. Este fue el segundo templo y fue el templo que Jesucristo conoció. Y el mismo Señor, como apóstol por excelencia, profeta por excelencia, evangelista por excelencia, pastor y maestro por excelencia, Él mismo como profeta profetizó su destrucción. Y le dijo a sus discípulos: ¿ven este templo? ¿Ven los adornos? ¿Ven las luces? ¿Ven esta majestad? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada en este templo. Lo cual se cumplió en el año 70, cuando vino Tito al mando de las fuerzas romanas y destruyó una vez más este templo. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel o Herodes, como usted quiera llamarlo, los templos de Dios en donde el Señor se posó. Ahora, quiero mostrarle algunos versos que nos hablan de esto. Ezequiel 37:27. Mire lo que se dice de los templos. Ezequiel 37:27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por favor, note qué tan insistente es Dios en su propósito. Yo necesito un tabernáculo. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Porque lo que quiero, porque lo que busco, dice Dios, es estar con ellos, es ser su Dios y que ellos sean mi pueblo. Ezequiel 48, verso 35 dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama. Esa palabra Jehová Sama se traduce como el Señor está allí, o Jehová está allí. Cuando Ezequiel el profeta profetiza acerca de esto, él dice: esta ciudad será llamada Jehová Sama. El Señor está aquí. Jehová está aquí. En todo este transcurso, Dios habitando en tabernáculo, de tienda en tienda, luego en templos, siempre buscando su propósito: habitar en medio de su pueblo. Bueno, el segundo templo se destruye, como ya lo dije, a manos de los romanos. Jesucristo viene y cambia todas las cosas. Jesucristo hace su obra y transforma todo. Y a partir de la obra de Cristo, el tabernáculo, cosa necesaria para que Dios viniera a habitar con su pueblo, cambia. Había sido un tabernáculo literal: pieles, telas, madera, postes, cuartos, recámaras, luego templo, piedra, columnas, oro, etcétera. Cristo viene y cambia todo. Cristo viene
y el sentido de la habitación de Dios con los hombres, el tabernáculo cambia. Y ahora el tabernáculo se convierte en el cuerpo humano. El cuerpo humano. Leo lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, y si usted quiere acompañarme, aunque no lo lea, pero si usted quiere acompañarme, porque vamos a leer varios versículos. 2 de Corintios 5, 1 al 9. Vamos a ir muy despacito con esta lectura. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, diga conmigo, este tabernáculo. Mire lo que dice aquí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Miren, hermano, es que el apóstol está hablando, el apóstol está diciendo que él, según el hombre interior, va creciendo, se va regenerando. Pero el apóstol dice, pero este hombre exterior, este cuerpo, este tabernáculo, esta habitación, lejos de que vaya para arriba, va para abajo. Se va desgastando. Y entonces dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Hermano, diga, tenemos un edificio. Dios, si este tabernáculo, hermano, es una choza, es una enramada, y este tabernáculo aquí no está nada mal, hermano. Imagínese el edificio de arriba. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 2. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Vamos despacito porque esto es muy interesante, hermano. Por esto yo, dice el apóstol Pablo, y todos los que conocemos esta verdad, gemimos porque anhelamos ser revestidos con ese nuevo tabernáculo. Mira, hermano, yo tengo esto más adelante en mis citas, pero te voy a decir algo. Tú eres un espíritu. Tu ser, tú como ser, es un espíritu. Esto que tú ves aquí es simplemente un traje espacial que te dieron para caminar en esta tierra. Porque tú eres un espíritu que viene del cielo. Este cuerpo en el que tú vives es un tabernáculo temporal. Es una enramada temporal que se va desgastando, hermano. Pero tu ser es mucho más grande que tu cuerpo. Tu ser es mucho mayor que esto que ves por fuera. Esto es simplemente una morada terrestre. Esto es simplemente un vehículo que Dios nos ha concedido para poder movernos, para poder caminar en este lugar. Y el apóstol dice, si este tabernáculo, esta morada se deshace, tranquilitos, allá tenemos un edificio de Dios, hecho no de mano, sino por el Señor. Y por eso gemimos, porque deseamos ser revestidos. Deseamos que nos pongan, revestir es que me pongan ese traje. Yo gimo, dice el apóstol Pablo, porque yo anhelo ser revestido con ese traje. ¿En qué verso estamos? 2. Por esto gemimos, ¿cómo está? Sí, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo
los que estamos en este tabernáculo, ¿a qué se refería el apóstol? Al cuerpo. Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Serle agradable. Hermano, Cristo viene y entonces el tabernáculo de Dios ya no es un tabernáculo de madera, pieles y tela. Ya no es un templo tampoco de piedra, oro y bronce. Con la obra de Cristo, Cristo viene y establece tu cuerpo y establece mi cuerpo como el tabernáculo. Tabernáculo porque es frágil, es una choza, es perecedero, es paja que se pudre con el tiempo, que el fuego la consume, que se va debilitando, que se va pudriendo. Este tabernáculo en el cual tú estás y en el cual yo estoy, hermano, con el paso de los años se va gastando, con el paso de los años se va consumiendo. Pero como te dije, hermano, tú no eres el cuerpo, tu ser es un espíritu. Y entonces Dios convierte tu cuerpo en su tabernáculo para vivir. Por eso, desde que te cosechan, desde que te haces trigo, discípulo de Cristo, fiesta de Pentecostés, desde que te haces trigo, empezó el proceso desde el principio, desde que te topaste con la cruz, Pascua, ¿sí? Cordero, cruz de Cristo. Pero desde que te conviertes en un discípulo de Cristo, en trigo, hermano, Pentecostés, desde ese entonces comienza un proceso de limpieza y viene la siega y viene la cosecha y viene la trilla en donde te van a trillar y viene el aventador en donde te van a levantar al aire para que la paja se vaya, y todo eso es el proceso de lo que los hebreos y Moisés tenían que hacer al tabernáculo. Todo eso es el proceso nuestro para que tu tabernáculo vaya siendo propicio para albergar la presencia de Dios. Y vienen las pruebas, y vienen los procesos, y vienen las dificultades, y vienen los desiertos, y vienen los desafíos en la vida, porque lo que Dios está buscando es que este tabernáculo tuyo, aunque es terrestre, aunque es perecedero, pero sea propio, sea óptimo, para que la presencia del Dios viviente habite en ella. Por eso hay una lucha increíble de los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. Porque el Espíritu de Dios está tratando todo el tiempo en imponer las especificaciones de Dios, en poner las medidas perfectas en ti. Tu ser espiritual, tú habitas en este tabernáculo. Pero este tabernáculo, junto con todo lo que implica, tu alma, tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos, tus decisiones, tu cuerpo mismo tiene que ser moldeado. Y entonces está el trabajo del Señor arreglando el tabernáculo. La medida perfecta de justicia, la medida perfecta de misericordia,
la medida perfecta de conocimiento, la medida perfecta de sabiduría, la medida perfecta de poder, la medida perfecta de consejo, la medida perfecta de todas las cosas. Mientras más Dios trabaja en ti, mientras más Dios Espíritu Santo trabaja en ti, la presencia de Dios en tu vida va a ser más grande, va a ser más fuerte. Por eso cantamos como locos, hermano, cosas así como: hazlo otra vez, Señor, ven, toma esta casa, Señor, ven, toma control, esta es tu casa, establécete aquí, saca lo que no te guste, quita ese cuadro, mueve ese mueble, tira la basura de esa cama, trae lo que te guste, pero vive aquí, Señor, vive aquí, mantente aquí, quédate aquí. Todo lo que estamos viviendo en estos años, mientras venga la fiesta de las trompetas, es una perfección de este tabernáculo. Es una perfección de este tabernáculo. Y le voy a soltar una más muy profunda, pero no se la voy a desarrollar hoy. Tu edificio, que ya lo dijimos, tenemos de Dios un edificio. La materia prima del edificio que Dios te va a construir en el cielo, de alguna manera está relacionado, y espero que nadie me lo vaya a tomar a mal, pero está relacionado a tu cuerpo hoy aquí. Porque el apóstol Pablo dijo que se siembra en debilidad, pero se cosechará en gloria. Y cuando habla de los cuerpos dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que no todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Y oiga lo que dice: y una es la gloria del sol, pero otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. 3 niveles de cuerpos distintos. Siembras aquí, siembras aquí. Pero eso es otro día, hermano. Para otra ocasión vamos a hablar acerca de eso. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Diga conmigo: habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? ¿Qué es lo que Dios anhela? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en medio de ellos. Ya no es un tabernáculo, ya no es un templo de piedra. Ahora este cuerpo es el templo del Dios viviente. Por eso el Señor lo dijo clarito cuando estaba discutiendo con los judíos y les dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos pensaron que hablaba del templo de Herodes, pero dice la Biblia claramente que él hablaba del templo de su cuerpo, el templo de su cuerpo. Juan capítulo 14 versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vendremos a él y haremos morada con él. Una vez más, hermano, encontramos el mismo. Mire, yo no sé si usted ya entendió el punto. Sea en tabernáculo, sea en templo,
sea en cuerpo terrestre mortal, Dios quiere habitar contigo. Dios quiere vivir contigo. Dios anhela estar contigo, morar entre nosotros, ser nuestro Dios. El que me ama, siempre hay especificaciones, siempre hay reglas, siempre hay condiciones. El que me ama, mi palabra guardará. Y por eso mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada, y haremos tabernáculo, y haremos habitación con Él. El día de hoy, y en este tiempo o en esta dispensación, hasta que llegue la fiesta de las trompetas, el tabernáculo es terrestre, es vil, es de paja, es perecedero. Vendrá el último tabernáculo. Diga conmigo, el último tabernáculo. Otra vez, el último tabernáculo. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Vamos todos a Apocalipsis capítulo 21, por favor. Apocalipsis 21. ¿Estamos ahí? Vamos a empezar desde el principio, verso 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué decía? ¿Qué decía fuerte? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La nueva Jerusalén, la ciudad santa, es el último tabernáculo final y eterno de Dios. El último tabernáculo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ve usted, hermano, qué tan repetitivo desde el Éxodo es Dios con este asunto. ¿Cuál es el propósito de la nueva Jerusalén? Lea el final de ese verso, hermano. ¿Cuál es el propósito? Lea el final del verso 3. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos hasta el verso 9, de ahí mismo, Apocalipsis 21, pero vamos al verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Diga conmigo, un monte grande y alto. Otra vez, un monte grande y alto. ¿Usted ha escuchado del monte Olympus? ¿Usted ha escuchado de lo que dicen, hermano, todas estas cosas, estas leyendas, estos mitos? La nueva Jerusalén está establecida sobre un monte grande, alto. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo
teniendo, ¿qué tiene esa ciudad, hermano? La gloria, mire hermano, la gloria de Dios. La nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios. Mire hermano, si aquí con las sopladitas de la presencia que Dios nos da, nosotros sentimos, hermano, hay momentos en donde nuestro corazón, yo no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, la gloria que se siente. Imagínese vivir en una ciudad en donde la gloria es plena, es total, en donde está en todo tiempo, en donde está sobre todo lo creado en esa ciudad. La gloria de Dios está ahí. La gloria de Dios se mueve y se manifiesta sobre todo lo que está ahí. Verso 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Cuántas columnas ve usted aquí, hermano? ¿Cuántas columnas cuenta? 12. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. ¿Qué forma tiene la nueva Jerusalén? La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud es igual a su anchura. 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Mire qué raro ese oro, hermano, qué tan puro que es transparente. Y este de acá de la tierra está tan cochino que es amarillo, hermano. Transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Otra vez diga eso. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Otra vez diga: el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sabe qué significa eso? Durante toda la historia, nosotros hemos tenido relación con el Cordero, con el Verbo. Aún el reino milenial se basará en un 100% con la presencia física y tangible del Verbo, viviendo entre nosotros aquí en la tierra. Pero el Padre no aparece todavía. Toda esta historia,
Toda nuestra salvación es por Él, nuestra redención es por Él, nuestra justificación, nuestra expiación, todo es por Él. Cuando Él venga, Él será nuestro rey, reino milenial, juicio del Señor, día del Armagedón, y Él reinará sobre nosotros. Pero el Padre no ha aparecido. Cuando venga la nueva Jerusalén, después del milenio, y cuando suceda el juicio del gran trono blanco, donde todo sea puesto en su lugar, aquellos que sean bienaventurados, que tengan el nombre del Verbo en su frente, serán llamados, serán convidados para vivir en esta nueva Jerusalén. Pero en esta nueva Jerusalén ya no es el Verbo, sino que dice ahí: no hay templo, porque el Dios Todopoderoso, diga conmigo el Padre, diga conmigo el Padre, diga conmigo el Anciano de Días, el Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Los dos están ahí, el Padre y el Cordero. El Padre y el Cordero. Regresaremos a los brazos del Padre. Bendito es el Señor. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Bendito el Señor. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El último tabernáculo, la nueva Jerusalén. Pongan pues el último tabernáculo, guys. Gracias. Un aplauso a los de la nueva Jerusalén. Este es el tabernáculo final. Aquí es el cumplimiento de todo el plan de Dios. Aquí es el cumplimiento de todas las cosas de Dios. Mira, hermano, finalizo con esto. Voy terminando con esto. Desde el principio de la historia, desde el principio de la creación, es más, yo creo que eso fue lo que lo motivó a crear. Yo no sé si tú lo ves. Él quiere una familia. Es todo lo que quiere. Quiere una familia. Quiere habitar entre nosotros, moverse entre nosotros, vivir entre nosotros. Para que eso sea posible, los que se conviertan en su familia, los que vivan con Él, tendrán que ser como Él. Por eso el proceso. Por eso el proceso. Por eso la transformación. Porque no puedes vivir con una persona con la cual tú no compaginas. Hermano, no hay nada más difícil que tener dentro de tu casa, en tu familia, una persona que tiene valores diferentes, intereses diferentes. ¿No lo hemos vivido acaso entre familia? ¿No es acaso eso el propósito de conflictos y de problemas en muchos matrimonios? Uno quiere de Dios y uno quiere la tontería. ¿Habrá alguno de esos aquí que quiere la tontería? Hoy le sacamos los demonios. Uno quiere de Dios y el otro quiere la tontería.
¿Y eso qué provoca? Un choque, un golpe, un roce. Es que no puedes vivir con Dios si no eres como Dios. Porque si eres tremendo mentiroso, si eres tremendo adúltero, si eres tremendo inmoral, ¿cómo vas a compartir con Dios? Dios quiere una familia que sea como Él, que piense como Él, que viva como Él, que hable como Él, que tenga los valores de Él. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Hermano, Él quiere una familia. Todo lo que Él busca, todo lo que Él desea, es una familia. Y te ha dado el honor, de ser llamado a esa familia. El último tabernáculo, donde Dios será el todo en todos. Póngase de pie. Amados hermanos, llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Cierre sus ojitos y piense en este privilegio.